para los que eran parte de la redacción fija. Y en el mes 11 de la pasantía anual, como yo más o menos me había destacado un poquito, me dieron como un premio que fue un viaje que podía hacer un pasante, que obviamente era un viaje más cerca, no era que fui a cubrir el mundial en Sudáfrica. Pero bueno, mi primer viaje como periodista en toda mi vida, en lo que después se convirtió en esto que soy, fue acá, fue a La Barriga, a una carrera. Ya me gané el público antes de empezar. Antes de la presentación, no, una carrera de estilo cross country que se hacía acá, tipo a campo traviesa, digamos, ¿no? Como por el campo y con un guía, con una brújula, y venían a correr gente de diferentes equipos, por el río también. Nada, vine 3 días a La Barriga, fue mi primer viaje en toda mi carrera. Así que bueno, en algún punto volver ahora me simboliza eso también, está bueno. Así que bueno, venga. Ya estás prácticamente presentado, pero bueno, perdón. Fernando Duclos es periodista y trabajó en diversos medios en Argentina. Cuando era adolescente recorrió el continente latinoamericano desde Buenos Aires hasta Nicaragua. Más adelante viajó de Etiopía a Ciudad del Cabo y de Barcelona a Beijing. De Buenos Aires al mundo, los caminos de periodista. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias también por la invitación. A Beijing todavía no fui, pero voy a ir. Bueno, a ver, yo hablo mucho, entonces 1 hora me queda corta, pero bueno, vamos a tratar de condensar y de plasmar algunas de las principales ideas de lo que quiero decir, y voy a empezar directamente contando 2 anécdotas que me sucedieron en Afganistán, en Kabul. Porque creo que sintetizan de forma muy interesante lo complejo que es el mundo, que al cabo es lo que a mí me gusta transmitir. Muchas veces llegamos al mundo que no es nuestro, al que está lejos de nuestra cotidianeidad, de nuestro día a día, de una forma bastante caricaturizada, ¿no? Por poco pensamos que nos bajamos del aeropuerto en Turquía o en Irán y en ese mismísimo momento nos tenemos que poner un chaleco antibalas y vemos en el calendario cuándo es la próxima lapidación, o por poco también parece que nos bajamos en Kenia y nos van a estar esperando en el aeropuerto una tribu de hombres en taparrabos con un hueso en la cabeza. Lo cierto es que es todo absolutamente mentira, y no porque en el mundo no sucedan cosas malas ni existan todavía tribus aisladas, sino porque se lo suele contar de una forma que directamente ya es como si el 100% fuera así y en el mundo no hubiera complejidades. Pero es muy obvio, además, digo, cuando hablamos de Argentina, cuando hablamos de Buenos Aires, cuando hablamos de La Barriga, cuando hablamos de nuestra casa y de nuestra familia, también son formaciones muy complejas, digamos, que se van rehaciendo día a día, que van cambiando. Entonces, ¿por qué no pensar también que el mundo es efectivamente así mucho más complejo de lo que se nos cuenta? Estaba en Kabul, estaba con mis 2 amigos que me estaban alojando, Ramshula y Amanullah. En Afganistán hay 2 países, es un país muy conservador, islámico, y digo que hay 2 países porque está el país de los hombres y el país de las mujeres. Lamentablemente yo solamente tuve acceso al de los hombres por mi condición justamente masculina, extranjero, etc. Así que las anécdotas que cuente van a tener que ver con ese mundo. Si una mujer fuera a Afganistán tendría otra cosa completamente diferente para contar. Yo estaba con mis amigos Ramshula y Amanullah y era una fiesta islámica, que es la fiesta del sacrificio, que es una fiesta en la cual los musulmanes se reúnen a comer cordero. De hecho fue hace 10 días, la semana pasada. Es muy importante, realmente se juntan todas las familias, es como si fuera nuestra Navidad. Todo viene a partir de una vieja historia de Abraham, que estaba por matar al hijo, y entonces en el último momento Dios le mostró un cordero como para que mate al cordero. Para los musulmanes, Abraham, Moisés, Jesús, María son tan profetas como lo son para los cristianos. Por ejemplo, no es que los musulmanes dicen que Jesús no existe, o sea, lo que ellos dicen es, hubo muchos profetas.
profetas, entre ellos Jesús, que fue muy importante, pero hubo uno al final, digamos, que vivió en el siglo VII, que se llama Mahoma, y que los mejoró a todos, digamos, ese es el último, pero valoran el camino anterior. Entonces, bueno, había que comer cordero, básicamente, por una historia que se remontaba a los tiempos de Abraham. Y claro, Kabul es una ciudad que lamentablemente está o estuvo en guerra los últimos 40 años. Primero fueron los soviéticos, después fue la guerra civil, después vino el talibán, después vino Estados Unidos, bueno, ahora están otra vez los talibán. La guerra muchas veces no es lo que se ve en la CNN de noche oscura y bombas verdes apareciendo en los lugares, sino que la guerra es lo que queda después. Si uno camina por Kabul y ve las calles destruidas, muchísima gente en la calle, hospitales sin lugar, gente pidiendo, suciedad, un río que en algún momento era río y que ahora es un montón de basura. Digo, eso es la guerra en última instancia. Hay una anécdota muy famosa respecto a eso, que es que en un momento, después de 35 años de guerra, los chicos afganos no habían conocido otra cosa y entonces su máximo sueño no era como para nosotros tal vez ser jugador de fútbol o astronauta, sino que era ser comandante, ser general, matar. Entonces los principales juguetes que se vendían, los juegos que jugaban los niños en la calle eran juegos de guerra. Entonces en un momento el gobierno, justamente para contrarrestar eso, dijo que no se podían vender más pistolas, revólveres, escopetas, fusiles de juguete en Afganistán, y la gente se reía diciendo que era el único país del mundo en el cual se conseguía mucho más fácil un Kalashnikov de verdad que uno de juguete. Pero digo, eso es la guerra en algún punto, la corrupción de la sociedad. Volviendo, íbamos a comprar un cordero con mis amigos porque queríamos comer cordero porque era la fiesta del sacrificio. Fuimos al mercado de cordero de Kabul, que no es que uno va al coto y elige la bandejita. Uno directamente va y hay un montón de corderos perreando ahí en un lugar, en un gran descampado, y la gente elige, me gusta este, me gusta el otro, lo meten en el baúl del auto, que yo sé que es duro, pero al cabo no creo sinceramente que sea más duro que nuestra forma de comer carne, que son 18.000 vacas metidas adentro de un feedlot y engordadas con hormonas. En este caso, bueno, voy a comer un animal, lo elijo y después, bueno, lo elegimos, salió $200 el cordero, pagaron mis amigos. Fuimos a la carnicería. La carnicería, en algún punto el carnicero era el verdugo. Es decir, vamos al carnicero no para que te dé la carnicería, para que te mate el cordero. Íbamos caminando con el corderito, pobrecito, hasta la carnicería. Y bueno, llegamos, la carnicería estaba en el medio de la ciudad, o sea, no era que estábamos en un descampado para que la gente no vea lo que va a pasar. No. Había una cafetería al lado, una vendedora de frutas y la carnicería, y en el momento que dijimos, o mis amigos dijeron al carnicero lo que había que hacer, el carnicero que estaba ocupado le pidió a su ayudante, que era un chico de 12 años, que lo ayude, que básicamente faenara el cordero. Bueno, imagínense para mí que nací en Buenos Aires y que en mi vida, no sé, torcí el cuello de una gallina. Para mí la carne, lo que se ve en la bandejita y en la carnicería, de repente está viendo en vivo y en directo en el centro de la ciudad con una señora tomando café con leche al lado, cómo mataban a un cordero, básicamente. No lo voy a describir, pero créanme que es duro, la verdad que es durísimo, y más para quien no está acostumbrado, digamos, ¿no? Los primeros 5 minutos estaba casi que vomitaba, no lo podía creer. Y después uno se acostumbra al cabo, porque no estamos viendo nada más diferente a la vida y la muerte. Digo, es eso. ¿Qué pasó? En un momento, por ejemplo, con una maestría tremenda, al chico se le quedó pegada una parte de la piel, la rodilla del cordero, no la podía sacar, entonces le hizo un tajo, y en el tajo que le hizo metió la boca, su boca, y sopló, es decir, había generado aire, y con como cuando metes un cuchillo en la tapita de la botella que no se abre, y ahí con ese aire, con su boca, y le sacó la piel, pero como un maestro, realmente. Decía, qué loco, ¿no? Este chico de 12 años con una sabiduría y una maestría para hacer cosas que yo en mi vida podría hacer. ¿Qué pasó? Una vez que el cordero estuvo listo y barrieron la sangre de la vereda y la piel y demás, mis amigos le dicen, ahora dividilo en 50 bolsitas. El cordero pesaba más o menos 40 kilos, vamos a suponer que cada bolsita tenía 1 kilo, un poquito menos. 50 bolsitas de carne cruda. Yo pensé, qué raro, la verdad, dividirlo en tantas bolsitas.
pequeños. Bueno, lo dividieron en las bolsitas y me dicen mis amigos, ahora lo que vamos a hacer es ir a repartir cada una de estas bolsitas con carne cruda a la gente que está en la calle. ¿Por qué? Porque esta es una fiesta muy importante para nosotros, los musulmanes, en la cual es lindo que todas las personas comen carne. A nosotros más o menos nos va bien, podemos comerla, pero hay mucha gente que no tiene para comer carne. Entonces, este cordero que compramos, que les había salido $200, lo destinaron íntegro, al 100% a repartir bolsitas de carne de cordero a la gente que muy probablemente solo iba a poder comer carne en ese día. Lo triste fue, y acá vuelvo a la guerra, que las 50 bolsitas de carne se nos fueron de las manos en 2 minutos. O sea, salimos a la calle, yo con mis 15 bolsitas, y directamente mucha gente se nos tiró encima. Ese día comimos omelette nosotros. Yo después de ver lo que había visto, no quería de ninguna forma comer carne. Cuento esta anécdota un poco por la complejidad que representa y por todo lo que hay en el centro, ¿no? Afganistán, Kabul. Si yo me preguntara a mí mismo antes de haber viajado por qué reconozco a Afganistán, la única respuesta posible, quien tiene alguna, sería Bin Laden, los talibán, el desastre que están haciendo los talibán, que las mujeres no pueden ir a la escuela, ir al médico, etc. Y de repente me apareció esta anécdota, que a ver, tampoco es una anécdota color de rosa, digo, a ver, es un cordero ahí en el medio de la calle, un país destrozado, etc. Pero esta cosa de repente aparece esto que te cambia un poco la ecuación, ¿no? Los tipos habían gastado $200, que si acaso en una fortuna ya lo son mucho más, y toda la carne que habían comprado, el día que habían usado para eso, era simplemente para repartir a la gente. Esa es la primera anécdota que yo para mí fue como wow, qué loco, ¿no? Qué choque de planeta, qué culturas diferentes, qué shock. La segunda, que todavía creo que más choqueante, es que después de Kabul yo me fui a Mazar-e Sharif, que es una ciudad en el norte del país, y me alojé por Couchsurfing, por una aplicación de teléfono que en Afganistán también hay, en la casa de un hombre que se llama Aziz y que vivía con su mujer llamada Yamila. Y era una familia progre, vamos a decir, porque a ver, en un país tan conservador, tan difícil, que en algún punto vio nacer e hizo nacer a los talibán, porque si los talibán están en el poder, porque alguien representan también, digo, no es que salieron de un repollo. Estados Unidos tuvo 20 años, se fue y a la semana ya habían vuelto los talibán. Bueno, evidentemente algo de apoyo popular tienen. Digo, en un país muy conservador, incluso para quienes no son talibán, esta pareja alojaba a un hombre extranjero en su casa, implica muchas otras cosas que lo que implica para nosotros abrir la puerta a alguien. Imagínense, por ejemplo, que en muchos lugares de Medio Oriente, los más conservadores, todas las casas tienen un cuarto de invitados. Y el cuarto de invitados es básicamente para que quien es invitado a la casa no entre a la casa. ¿Y por qué que no entra a la casa? Para que no vea a las mujeres de la gente. ¿Por qué? Porque en última instancia, y llevado a un extremo total, execrable, deplorable, medieval incluso lo diría, todo lo que hacen los talibán es justamente para proteger en última instancia, y de nuevo, pasándose 5 pueblos, la institución familiar, digamos, ¿no? La institución familiar que para ellos es la base de su vida, gente que vive en la montaña desde hace miles de años, y dice, bueno, lo primero que hay que proteger es esto. Entonces, si una mujer sale completamente con burka, no se le ven ni los ojos, tapada a la calle, eso va a permitir, o no va a permitir que otro hombre la vea, que tenga pensamientos lascivos, que de algún punto se empiece a romper esa unidad. ¿Por qué las mujeres no pueden ir al médico? Para que no las vea, incluso tal vez desnudas, un hombre que no es de su familia. Bueno, digo, obviamente se pasaron de la raya un montón, pero lo que hay en última instancia es esa conservación de la familia como soporte total y absoluto de la sociedad. Entonces digo, en esta familia que yo estaba, Aziz y Yamila, por más que ellos eran dentro de lo que es la sociedad en la que viven, bastante progresista, gente abierta y demás, nada, yo a Yamila no la conocía, no la vi, no estaba, sabía que estaba, digamos, etcétera, pero nada más que eso. Yo estaba en el cuarto de invitados, vivía en el cuarto de invitados. ¿Quería ir al baño? Aziz, ¿puedo ir al baño? Entonces él salía a la casa, se
se fijaba si no había ninguna mujer en la casa. Sí, podés ir al balneario Victoria, iba hacia mis cosas, volvía a mi cuarto de invitados. A la noche me traía la comida Asis, que le había cocinado Yamila, me traía acá, te traemos la comida, Fernando. Para mí era una situación muy loca, ¿no? Porque, bueno, decirle que gracias, o sea, le tenía que agradecer a una mujer que estaba cocinando para mí y que no conocía la cara. Bueno, ¿qué pasó? Estuve 3 días en esta ciudad, en Masa de Sharif, y la última noche, antes de dormirme, ni siquiera me golpearon, me abren la puerta a la noche, 12:30, un poco me asusté porque, a ver, estábamos en Afganistán, tampoco es que me abren la puerta, ¿qué era Asis? ¿No? ¿Qué quería Asis? Básicamente me quería pedir ayuda porque él quería irse a vivir a Canadá, que es un país relativamente amistoso con los afganos. Entonces, bueno, me pedía ayuda para que yo le vea ahí en internet con el inglés, él lo hablaba igual, con la visa, a qué página tenía que entrar, qué requisitos necesitaba, etc. Entonces, bueno, lo empecé a ayudar, nos metimos en internet, eran como la 1 de la mañana, y en un momento él se suelta y me empieza a contar que en realidad él quería ir a Canadá, no por él, estaba cómodo en Afganistán, mal que mal, era su país, su sangre, sus amigos, su familia, su cultura, pero 100% por Yamila y por la mujer de la familia, porque el concepto, por la familia de Yamila. Porque el concepto de familia también es muy diferente. En la misma casa no vive solamente él y ella, la hermana, la madre, bueno, etc. Que él, toda la plata que ganara en Canadá la iba a destinar al futuro de Yamila y de la mamá de Yamila y de la familia de ella, y de que él no quería ir a Canadá, pero sabía que allá se ganaba buena plata y que en ese sentido, solamente por eso y por ella quería ir. Y mientras me empieza a contar esto, se larga a llorar. Y me hablaba de la mujer con un sentimiento y con un amor de una profundidad y una sinceridad tan grande, digamos, como yo muy pocas veces vi en mi vida realmente. Yo pensaba, qué loco, ¿no? Porque al mismo tiempo este hombre reproduce una cultura que sin lugar a dudas es opresora, digamos, ni siquiera había podido ver a su mujer que me cocinaba, que me traía la comida, etc. Sin duda que era reproducida, eso no hay duda, él era un representante. También queda preguntarse qué otra cosa podría haber hecho, ¿no? Pero no importa. Y al mismo tiempo que eso, en esa imagen medio caricaturizada que existe del talibán que vive para lapiar por poco, ni siquiera el talibán, el afgano, me contaba esto, ¿no? Con un amor realmente que a mí nada, me hacía pensar en muchas cosas, ¿no? Bueno, esa noche pasó, al día siguiente yo me fui, y cuando me estaba yendo viene Aziz y me dice, esto te lo da de regalo Yamila, que te agradece mucho la compañía, y cuando no nos habíamos visto, o sea, te agradece mucho que hayas estado en esta casa, para ella fue muy lindo, bueno, viene un regalo que me hacían un vestido verde con unos volados muy lindos para una mujer de mi familia, digamos, lo di a mi mamá, lo tiene mi mamá todavía hoy. A mí en ese momento se me salieron un par de lágrimas, la verdad, porque alguien que no conocís, que no viste, o sea, que no sabes su cara, y cuando te está yendo te da un vestido, te lo regala. Entonces digo, estas dos anécdotas las cuento justamente porque si hay un país que tiene una lectura completamente simple y además un país muy castigado y que, repito, es un país tremendamente conservador, al punto de que muchísimos musulmanes no reconocen a los talibán como musulmanes, porque dicen, no, cuando vos te pasás 10 pueblos así, le estás haciendo mal a la religión, digamos, no estás respetando la palabra del libro, del Corán. Dicho esto, digo, en una sociedad muy especial, pero también muy caricaturizada al extremo, y de repente aparecen estas anécdotas, ¿no? Que de nuevo, me gustan porque tampoco son anécdotas perfectas, no es que yo tampoco quiero decir, no, esta gente de la que se dice que es malísima, en realidad es buenísima, no, son gente, son básicamente gente, como nosotros, con cosas buenas, con cosas malas, y digo, esta cosa de la brutalidad del cordero y al ratito la increíble caridad del reparto y la opresión de la mujer sin lugar a duda y de repente un sentimiento de amor como yo pocas veces había visto, ¿no? Esta cosa que a uno lo deja pensando, probablemente uno se escucha esta anécdota y diga, no, pero igual, qué mal, pésimo todo, y otro lo escuchará y dirá, che, nunca había pensado que, digo, me interesa el sentido de complejidad, no hay respuestas realmente
dadas para sociedades como no las hay en Argentina tampoco. Y bueno, creo que muchas veces cuando uno trata de entender estas sociedades tan diferentes a las nuestras, es muy difícil, porque uno ya viene sediado. La verdad es esa, yo tengo 37 años de argentino, de criarme en este país con su cultura, con sus costumbres, con sus cosas, con lo que yo pienso. Digo, yo no aceptaría de ninguna forma, por ejemplo, en el país en el que yo vivo y en la cultura en que me crié y en los valores, ideales, ética y moral que yo tengo, que mi mamá me eligiese a la novia. No lo aceptaría de ninguna forma. Esta es mi novia, esta es mi mujer, y si no te gusta, me pelearé, digamos, qué sé yo, no sé, lo chantaremos. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, que en India, al contrario de lo que sucede acá, fíjense cómo cambia absolutamente todo. El matrimonio no es una unión entre individuos, y sí es una unión entre familias. Ahí, de nuevo, yo no lo acepto para mí, aún así no es que yo lo quiero para... Bueno, si uno considera el matrimonio de esta forma, que tu mamá te ayude a elegir una persona, cobra un poco más de sentido. De nuevo, esto no quiere decir ni que está bien, ni que está mal, ni caer en una relativización cultural de todo está bien porque lo hacen otros. Pero de repente fíjate cómo uno cambia la categoría de lo que es el casamiento. Bueno, entonces acá cobra un poco más de sentido. A mí las castas me parecen algo terrible. No me gusta. También me pregunto hasta qué punto no existen en nuestros países. Pero esa es otra pregunta. Ahora, cuando uno dice, che, pero hay que organizar una sociedad de 1.400 millones de personas, 7 Brasiles, 40 Argentinas, 2 Europas, y que todo el tiempo todo el mundo tenga movilidad social. Mamita, es difícil. ¿Eso significa que yo justifico las castas? No, me parecen pésimas, horribles y espantosas. Ahora, entiendo que en la sociedad india existen porque de alguna forma permearon, porque hay un recorrido atrás, hay miles de años incluso de formaciones de sociedades, de acuerdos, de alianzas, de traiciones. Una vez estaba en Irán y unos amigos tenían una banda de rock y empiezan a tocar una canción, ¿no? Con guitarra eléctrica y todo. Y termina la canción y yo, qué lindo, ¿lo escribieron ustedes? No, es un poema del poeta Hafez, que lo escribió en el año 1000. Yo, o sea, hace 1000 años, siglo X, vivió este poeta, uno de los mayores poetas iraníes, y los tipos le estaban tocando la canción en guitarra eléctrica. Y ahí uno piensa, claro, yo vivo en un país que en ese sentido es un bebé, o sea, Argentina en el sentido está recién empezando. Entonces, claro, de repente uno piensa Imperio Persa, dinastías chinas, Imperio Otomano, Sumeria, Babilonia, Fenicia. Hay un cartel en Irak donde dice directamente el cartel, aquí se escribió por primera vez. Así, aquí nació el lenguaje, ¿no? Babel, vienen con mucho caldo de cultivo atrás, con muchas cosas. No es tan fácil entonces entenderlas. Y a lo que voy es, uno tiene que hacer el esfuerzo, por más que duela, por más que cueste, y sin que eso signifique justificar todo, de salirse de sus propias categorías para pensar. Siempre doy el mismo ejemplo. No es que los indios son personas iguales a nosotros y en ese sentido tienen que ser pensadas como iguales, solamente que tienen la piel un poco más oscura, solamente que creen en otros dioses, comen más picante, les gusta el cricket en vez del fútbol, usan sari en vez de minifalda, pero en el resto la vida para ellos es más o menos lo mismo. Ustedes saben que de esos 1.400 millones de personas que viven en la India, un 70-80% son hinduistas. Para los hinduistas existe la vida después de la muerte, existe la reencarnación en un ciclo eterno que ellos llaman el samsara, que es algo malo en realidad. El ciclo eterno para ellos es la continua sumisión del ser humano a lo material. ¿Por qué? Porque el objetivo del hinduista en última instancia es salirse, lograr salir de la ilusión que ellos dicen, la maya, y ver el mundo unirse con lo divino, con lo trascendental, con el tiempo. Fíjense que el gran héroe de la India no era un tipo que ostentaba, ni que era un hombre de saco y corbata, era Gandhi, descalzo, con un paño, y eso le servía para movilizar a un país entero atrás de él. La renuncia era su principal carta política. Entonces, claro, esta gente nace, muere,
supuestamente vuelven a ser. Si a vos te arrojan en el río Ganges, tus cenizas, tenés más chances de que en la próxima vida te toque una vida mejor, básicamente, de acuerdo al karma que vos tenés de tu vida anterior, ¿no? Hay algunos conceptos que Occidente se apropió de su forma, pero bueno, digo, uno hace lo que puede, tampoco uno pretende que por hacer yoga vos te tengas que saber toda la filosofía hinduista, que además es interminable. Digo, esta gente cree que de acuerdo a tu karma, es decir, de cómo vos seguís el dharma, es como el camino correcto, te va a tocar algo mejor, algo peor en la próxima vida, o una casa inferior, o un animal, tal vez, o lo que sea, y así vas a estar eternamente hasta que en algún momento tal vez tenés suerte, tenés mérito principalmente y lográs salir de esta ilusión de lo material y fundirte con el tiempo, podríamos decir. Es muy común en India ver mucha gente que mendiga en la calle, los ascetas, los ermitaños, que no es que nacieron en casta baja, aunque algunos sí. Era gente que, si vos tenés la suerte de poder hablar con alguno, muchos eran profesores de inglés en una universidad, gerentes de marketing, tenían una vida como cualquier persona, digamos, de clase media urbana, y de un día para el otro renunciaron, así se dieron cuenta que todo lo que estaban viviendo era una farsa, renunciaron a lo material y vos lo ves ahora pidiendo comida abajo de un árbol, durmiendo en el suelo y dependiendo de la caridad ajena. Hay algunos, los más extremos, que llevan un cráneo colgando, un cráneo cortado por la mitad y solamente se permiten comer o beber si es de ese cuenco craneal, y es como el recuerdo que ellos se autoimponen permanentemente de que seas quien seas, en algún momento todos vamos a terminar siendo ese cráneo, tengas lo que tengas. Digo, en una sociedad que piensa esto, ¿no? Y que trata de vivir pensando en la próxima vida y demás, no es que son como yo, que piensan en las categorías que pienso yo, solamente que comen más picante. Son personas para las cuales el tiempo significa otra cosa, la vida significa otra cosa, la muerte significa otra cosa, la religión, el amor, el trabajo, la amistad. Entonces es muy difícil a veces juzgar estas sociedades tan diferentes con nuestras categorías y después obviamente decir esto está bien, esto está mal. De nuevo, debería haber, creo, valores universales que uno juzga está bien, está mal. ¿Qué hace uno con ese juzgamiento? Es otra cosa también, porque muchas veces ha generado invasiones, digamos, y cosas del estilo. Ese es otro debate irresoluto hasta hoy. Pero bueno, digo, creo que lo básico es tratar de hacer el esfuerzo en estos lugares de salirse de las categorías. Es muy difícil de lograr. Incluso yo, que a veces creo que lo logro, tal vez no lo logro, la verdad. Porque en última instancia uno siempre está reproduciendo sus esquemas. Es completamente imposible salirse, ¿no? Como si uno fuera un espíritu y ve todo de afuera. Uno ve también desde lo que es, desde donde nació, de sus valores. Hay una sociedad en Sudán del Sur, una sociedad de millones de personas, los Nuer, si no me equivoco, que existe la institución de casarse con un muerto. ¿Cómo es que alguien se puede casar con un muerto? Porque el casamiento para ellos es básicamente el momento en que las dos familias se unen y se produce el intercambio de vacas. Que las vacas son para ellos la riqueza mayor de la sociedad en la que viven. Si una familia tiene la desgracia de que un hombre se muera a los 25 años antes de casarse, entonces justamente para que esa familia no quede desterrada a la miseria, a la pobreza, al olvido y no tenga esa oportunidad de conseguir vacas, se permite a una mujer casarse con el hombre muerto y también con otro para que se produzca esto. Entonces es una cosa como que dice, ok, bueno, hay un montón de cosas que son diferentes, la verdad es esa. De nuevo, que esto no se trate de creer que todo está bien, que hay que relativizar, pero sí que si uno juzga todo desde sus propias categorías, la concepción del mundo a la que va a llegar, no digo que sea errada, pero al menos va a ser muy parcial y se va a estar perdiendo de un montón de cosas. De nuevo, si yo no puedo entender que el casamiento es una institución que une familias en India, desde el vamos, no voy a ni siquiera perder el tiempo en analizar que mi mamá me elija a mi novia. No lo voy a perder, está mal y se acabó. Cuando uno de repente sabe esto,
No es que tampoco llegue a la conclusión que es perfecto, pero tiene otras herramientas para pensar esa sociedad que está conociendo, que está visitando, que intenta descubrir. Me ha pasado en la India mismo, lo que hablaba en el Ganges, y se relaciona un poco con lo que contaba antes de Afganistán, la vida y la muerte presentes ahí. Y bueno, en el Ganges, en Varanasi, la ciudad que está a la orilla del Ganges, las cremaciones son públicas. Pensemos todo también en función de un país con tantísima gente. Muchas veces, la religión son adaptaciones del pensamiento, del espíritu y demás, a cosas que ya suceden en lo material. Digo, los hindúes creman a sus muertos. Y uno piensa, que no tienen lugar para ponerse entero. Hay demasiada gente. O lo mismo que las vacas, ¿no? Uno dice, en India las vacas son sagradas. Muy bien, esto es una cuestión religiosa, tiene que ver con el símbolo de la maternidad, con la fecundidad, con el pastor Krishna, que era un dios muy importante, es un dios muy importante del panteón indio politeísta, y es un pastor que estaba con las vacas. Y sí, es cierto eso, pero al mismo tiempo, también es cierto que teniendo que alimentar a 1.400 millones de estómagos por día, ¿qué te conviene más? Matar una vaca joven para que la carne sea más o menos comible y tener unos 600 kilos de carne una vez que te garantice que 600 personas coman por un día, o tener un animal que durante 5 años te da todos los días leche, yogur, queso, manteca, el estiércol para fertilizar, la orina para desinfectar. Digo, en términos productivos, a la hora de alimentar a semejante país, la vaca vale mucho más viva que muerta. Después, la mente humana funciona y eso se va transformando en la religión, la sociedad, las vacas sagradas, etc. Y no es tampoco que uno precede a la otra, hay un intercambio constante como en todo, ¿no? Uno es reflejo de la sociedad y al mismo tiempo también la refleja, es reflejado y la construye. Entonces, bueno, nada, yo estaba en el Ganges tomando un té. En India se toma mucho té todo el tiempo, en Asia se toma mucho té todo el tiempo. Hay una gran distinción geográfica que yo hago en el mundo, que es Europa café, Occidente café, Oriente té. No, es así, o sea, no, obviamente también se toma té, digo, no es tampoco 100 a 0, pero té es Oriente, café es Occidente. Y bueno, me estaba tomando un té con leche como se toma en India y de repente básicamente empezó una cremación. Y había un fuego, que yo no me di cuenta en un principio, un fuego y gente cantando a 2 metros. Y mientras yo tomaba mi café, mi té, miré así y de repente, che, un brazo derritiéndose. Un cráneo. Y obviamente somos humanos y uno se acostumbra, y de nuevo, los primeros 5 minutos uno no lo puede creer. Y después te seguís tomando leche, digamos, o sea, en última instancia es eso, ¿no? India es un país sin filtro. Los olores feos son feísimos. Los olores, el excremento, las vacas, etc. Los olores ricos son riquísimos, el incienso, los collares de jazmines, las cosas como son, el ser humano transpirando, teniendo olores. Además está todo muy obviamente agrandado, amplificado por el hecho de que sean tantos. Digo, eso es una cosa que uno no puede dejar afuera de la ecuación a la hora de pensar. Bueno, a ver, esto es básicamente lo que tenía para decir. Siempre hay bastantes preguntas en mis charlas, me imagino que muchos las tendrán. Ni me presenté, creo que más o menos todos me conocen, y al que no me conoce, bueno, soy un periodista, siempre tuve esta curiosidad por el mundo y particularmente por lo que no se cuenta del mundo. Siempre digo que en el terreno periodístico y a la hora de contar historias es mucho más valioso, aunque más difícil, por supuesto, lo que no se cuenta en el sentido de, si yo voy de un viaje a Francia, a España, a Italia, a Estados Unidos, obviamente que la voy a pasar muy
muy bien, que lo voy a disfrutar. No es que a mí me gusta tampoco el pobrismo, ni pasarla mal porque sí. No, a mí, digo, un hotel 5 estrellas es maravilloso. Pero digo, es muy difícil encontrar algo nuevo que contar en estos lugares que ya están tremendamente contados. Por poco tenés que entrevistar a Biden o a Macron para tener algo así. En cambio, si yo les digo que ayer crucé la frontera entre Uzbekistán y Tayikistán, muchos de ustedes en el mismo instante ya dicen dónde queda esto, cómo son, qué comen, qué música escuchan, cómo es la frontera, cómo son las calles, cómo es la vida, cómo es la cultura. Entonces yo como periodista, el terreno sin duda mucho más fértil, donde pueden germinar muchas más historias, es en la frontera de Uzbekistán y Tayikistán, y siempre me atrajo eso en el sentido de contar cosas nuevas. Asia me cautivó particularmente en el sentido de que uno no se da cuenta, pero lo cierto es que los argentinos nos creemos muchas veces el corazón del mundo, y yo amo a mi país profundamente, pero reconozco que somos una llanura al lado de la Antártida. Y cuando uno ve lo que pasó en los últimos 6.000 años del mundo, la historia se desarrolló en el puente que une Asia y Europa, digamos. Básicamente Roma, Grecia, Turquía, Irán, bueno, China, Extremo Oriente también, sin duda, pero la historia grande del mundo está ahí. Siempre hago el mismo chiste y lo voy a hacer otra vez, así que si alguien ya lo sabe no lo diga. Siempre pregunto cuál es la mayor influencia de la arquitectura persa, es decir, iraní, en nuestras vidas. Y claro, mucha gente se imagina el imperio persa, los conquistadores, los caballos, el desierto. Siempre además nos llega una imagen sepia de estos lugares, parece que todo es desierto, todo es polvo, ¿no? Irán tiene 10 ciudades con subte, sin embargo creemos que es un desierto. 10, nosotros tenemos una. Siempre pregunto esto, la arquitectura. Entonces la gente imaginándose todo esto me empieza a decir, bueno, la cúpula abovedada de no sé qué, el pórtico del acueducto de no sé dónde. Es algo tan básico que cuando uno lo piensa se da cuenta de, che, ¿cómo no me di cuenta antes? Que es la persiana, justamente se llama así, porque viene de Persia, solamente que estamos tan negados a ver estas señales de tantas cosas que pasaron en Asia, los números, sin ir más lejos, digamos, y que de repente forman parte de nuestra vida. Nosotros muchas veces creemos que los argentinos venimos al 100% de los europeos. Incluso si fuera así, los europeos también vienen de otro lado antes. Entonces, bueno, digo, el mundo siempre pasó por esos lados, ¿no? La persiana, el color turquesa, cuando uno ya se empieza a dar cuenta, la mandarina, digo, hay un montón de cosas. ¿Saben cómo se dice petróleo en persa? Naft. O sea, digo, hay cosas muy obvias de cómo influyen en nuestra vida. El plan más occidental que nosotros creemos que puede haber, que es juntarse a ver fútbol comiendo pizza y tomando cerveza. Fíjense cuáles son los primeros antecedentes del fútbol, de la pizza y de la cerveza. Y no son ni Italia, ni España, ni Australia, digo, son todos ahí por esos lados, ¿no? Por Sumeria, por Babilonia. Entonces de repente me empecé a dar cuenta que en realidad el corazón del mundo está en estos lugares, y que había 6.000 años de historia para contar que no la conocemos. Si yo pregunto quién inventó la imprenta, muchos van a decir Gutenberg. Si yo pregunto quién inventó el papel, que es mucho más importante que la imprenta, muchos van a decir los chinos. Es decir, no tienen nombre propio tampoco, ¿no? Es como si 1.400 millones de chinos se pusieron de acuerdo a la vez y crearon el papel, los chinos. En cambio, cuando hay un invento occidental, Gutenberg, Marconi, Alva Edison, Graham Bell, etcétera, etcétera, etcétera. Me encontré en mi viaje con esto. Era perfecto para un periodista. Muchísimo para contar de algo que no sabemos absolutamente nada, y al mismo tiempo 6.000 años de historia no contada que encima tienen un montón de correlato en nuestras vidas. Bueno, es perfecto. Básicamente lo empecé a contar, siempre tratando de salirme lo más que podía de mí, poniéndome el abogado del diablo en muchas cosas que yo no comparto, pero decía, bueno, a ver, ¿por qué sucede? ¿Cuál es la razón que hay atrás de esto? No es que un día alguien se levantó y dijo, a ver, que cremen las cenizas en el río. ¿Qué hay atrás? Digo, ¿por qué pasa esto? Bueno, así me fui haciendo, pasó lo que más
conocen, en enero de 2020 mi principal problema era dónde poner la carpa en Kirguistán y dónde me iba a comprar calzoncillos nuevos después de 10 meses de viaje. Me ven una foto, tenía una barba así de hippie total, y 4 meses después había una maquilladora poniéndome matificante y otra peinándome antes de salir a mi programa de tele. Era como, che, o sea, ¿cómo fue que sucedió esto? De repente de acá, bueno, las cosas van pasando, obras de teatro, libros, etc. Esa es mi historia, básicamente. No sé cuánto tiempo hablé, no sé si quieren hacer preguntas. Nada, estoy acá abierto para responder. Bueno, gracias. A ver quién rompe el hielo. Yo te quiero hacer una pregunta. No. Yo quiero saber, tengo intuición acerca de las personas que viven en países devastados, como el que vos empezaste contando en tu primera historia, donde se repartían las bolsas o donde no La visión respecto a qué. la visión de por qué no irse de esos pueblos, la visión de quedarse, si tuviste la oportunidad de hablar con esta gente. A ver, las generalizaciones son muy difíciles por empezar. Muchas veces a mí me preguntan, por ejemplo, pero me parece buena la pregunta. Muchas veces a mí me preguntan, por ejemplo, ¿y cómo son los musulmanes? Bueno, eso es como que yo pregunto, ¿cómo son los católicos? Yo soy católico, o digo que soy católico porque festejo la Navidad, y la persona que se da latigazo del Opus Dei todos los días también es católico, y creo que somos bastante diferentes. Un católico de Bolivia es diferente a un católico de Irlanda. Pasa lo mismo con los musulmanes. A veces parece esta visión de todos los musulmanes respetan la fe. Yo he visto musulmanes en Afganistán mismo, el país más castigado, el país más musulmán que yo conozco en el sentido de radical. Me acuerdo de un tipo, musulmán 100%, y un día me dice, ¿quieres un poquito de whisky? Y yo como, ¿no era que los musulmanes no toman alcohol? Dice, hace 40 años estamos en guerra, no me voy a tomar un vasito de whisky, me dice el tipo. Les digo, es muy complejo en ese sentido, pero a ver, yo tampoco estuve en países devastados. El único país devastado en el que estuve fue Afganistán, fue Somalia. Muchas veces también creemos esto, ¿no? Que en toda esta zona todo es devastación, sepia y serie de Netflix. Y lo que yo contaba antes, Irán tiene 10 ciudades con subte, tiene 2 marcas nacionales de autos. Es decir, se hacen en Irán, se compra en Irán. Cuando yo iba a ir a estos países, me acuerdo que me quise hacer seguro médico. Entonces, el seguro médico me dijeron, ¿a cuáles países vas? Yo les hice una lista y me dice, bueno, te cubrimos todos excepto Irán, porque países en guerra no hacemos. Y la última guerra que hubo dentro de Irán terminó en el 88, casi al mismo tiempo que Malvinas. Esto es como que digan Argentina, ¿no? Pues, digo, obviamente, yo tampoco me pongo una venda en los ojos, sé que la zona es conflictiva. Pero lo cierto es que hace 30 años no hay ninguna guerra en Irán. Pero esta cosa, Irán está en guerra, siempre, todo el tiempo. Entonces, de los países que me preguntás de países así que están mal, Afganistán, Somalia. A ver, primero que no es fácil irse, ¿no? Creo yo, por razones económicas, sin duda, porque tampoco los otros países abren tanto. Digo, no es que Alemania dice, vengan, sabemos lo que pasa con los refugiados, con los migrantes. Así como Fede antes contaba que el mundo cambió en el sentido de que hoy todo el mundo tiene acceso a la lectura en el sentido del teléfono y demás, eso también cambió mucho las cosas. Si vos nacías en Senegal, o en Mauritania, o en Siria, en el año 1900, o sea, ayer, tu vida era básicamente tu pueblo. Y
y conocías a lo largo de toda tu vida 500, 1000 personas. Si había uno que tenía la chance de haber viajado, todo el mundo se sentaba alrededor a escuchar la historia y demás. Pero tu vida era tu pueblo, digamos, no había mucho más. Vos no sabías cómo vivían en otros lugares, no tenías idea que era Italia. Y menos tenías la chance de ir. De repente hoy, 100 años después, vivís en Senegal. Sabés por el teléfono, por la globalización, etcétera, que hay un lugar que queda no tanto, a 3 horas de avión en donde se vive 100 veces mejor a lo que vos estás viviendo. Y que encima podés ir. ¿Por qué no vas a ir? Entonces, bueno, ahí tenemos toda la gente, ¿no? Queriendo, ¿sí? Porque tienen los medios y porque saben, y porque antes vos no sabías cómo se vivía en otros lugares. Tu vida, hay un antropólogo que se llama Jared Diamond que analiza un poco Papúa Nueva Guinea y ve las últimas sociedades aisladas del planeta, que todavía viven en modo, digamos, primitivo, podríamos decir. Y esto que nosotros, él cuenta algo que es verdad, que esto que nosotros naturalizamos completamente porque nuestra cabeza ya la naturalizó, de que yo, por ejemplo, ahora estoy acá, y hay 500 personas desconocidas, o no sé cuántas, que me rodean y yo no siento miedo. Es algo que pasó en los últimos 100 años en la vida del humano. Vos antes vivías en tu comuna y de repente llegaban 10 tipos que no conocías y empezó la guerra. Básicamente era la señal de que empezó la guerra. Entonces, me desvío mucho, pero hay ganas de irse. Obviamente nadie quiere vivir en la guerra. El problema económico sin duda que no es tan fácil. Segundo, no es tan fácil que te abran las puertas. Vimos la cantidad de gente que muere todo el tiempo en el Mediterráneo, etc. Y después obviamente siempre está lo de uno. O sea, digo, si yo tuviera la chance de irme a vivir a otro lado, probablemente lo probaría. Ahora, te puedo asegurar que habiendo estado tanto tiempo afuera, es como la gente que se tuvo que exiliar, ¿no? O sea, tu país es tu país, tu sangre es tu sangre. Yo no encontré en absolutamente ningún otro lugar del planeta. Apuntaban mis preguntas. A eso. Yo no encontré en ningún lugar del planeta la disposición a la juntada y a estar juntos que tenemos los argentinos. No existe. Ni siquiera en Brasil, no te estoy hablando de Irán o de Afganistán. Esta cosa de un martes a las 6 de la tarde, ¿en qué anda? En nada, vení y tomamos unos mates. Porque sí, no hay nada que hablar, no es que sucedió algo, porque sí. Bueno, eso no existe. Y nos vamos de vacaciones todos juntos, somos insoportables a veces. No pasa en otros lugares, la verdad es que no pasa. Bueno, yo creo que cualquier persona que tiene la chance de irse a un lugar mejor, mínimamente lo piensa. De ahí a que lo pueda hacer, bueno, hay muchas cosas en el medio que en última instancia el lugar de uno es el de uno. Gracias. A ver, no sé si voy a... No tengo planeado un viaje largo en el sentido de periodista, ¿no? Un año en la India, un año en Medio Oriente, un año en África. Es difícil, la verdad, planear eso. La verdad que es muy difícil y lleva mucho esfuerzo y cansa, más allá que en las redes todo es perfecto. Digo, yo durante 14 meses estuve durmiendo cada día en una cama diferente, con un baño diferente, sin entender lo que las personas me hablaban. Lo sigo disfrutando mucho más de lo que lo padezco y por eso lo hago y por eso me gusta, pero cansa, extrañando. Entonces, en principio no tengo viajes largos en el sentido de voy a estar un año en X lugar. Por ahora. La vida además sucede y uno tiene trabajo, rutina, pareja, etcétera. No es que, y la plata además, digo, no es tampoco yo listo, voy a Tailandia mañana. La verdad es que todavía no me pasa. Y me gusta estar acá también. Mucha gente piensa que yo soy un nómade, por eso. Me gusta viajar, obvio, pero me gusta también tener acá mi rutina y demás. Así que por empezar, viajes largos no hay programados. Me voy a ir a India dentro de unos meses, con una suerte de tour guiado, voy a llevar gente, va a ser mi primera experiencia como
guía turístico. ¿Existe alguna otra chance con algún otro proyecto de viajar por esa zona, también por el Tostán? Y si te tuviera que responder la pregunta haciendo todas estas habilidades que te dije, el único gran lugar del mundo que me queda sin conocer y que yo creo que es el lugar, como te dije, en Medio Oriente, donde se corta el bacalao, es China. Yo nunca fui a China. China son 1.400 millones de personas, lo mismo, que viven en otro mundo diferente al nuestro, diferente al de India y diferente al de Medio Oriente. Y creo que entender a China, o al menos intentar entender a China en el mundo en que vivimos hoy, es cada vez más importante. Entonces, de nuevo, no es que lo tengo planeado, ni que estoy dando la premisa, ni nada, porque la verdad es que ahora quiero estar acá. Voy a hacer viajes de ese estilo que te dije, guía a irnos a Marruecos también, pero así largo, si sucede, será China, pero no va a suceder en corto plazo. Bueno, me dicen que tenemos que cerrar. Muchas gracias. Para mí habían pasado 15 minutos nada más. Les agradezco que hayan venido, la invitación también, la atención y bueno, que sea hasta la próxima.